Bueno, ahí estaba, ¿no? La visita de muchas personalidades a la residencia de Olivos, que para Fernando Iglesias eran visitas sexuales. Según él, eran visitas sexuales. Porque como eran mujeres, tenían que ser sexuales las visitas. Yo por las dudas te explico lo que quiso decir. No, bueno, ¿no? menos mal, porque yo no lo había entendido, ¿no? Sí. Da la sensación, por supuesto puede haber una polémica, una discusión respecto a por qué iban a visitar al presidente de la Nación a la residencia de Olivos y si era el momento porque estaban transitando el ASPO, ¿no? Este aislamiento obligatorio. Ahora, al margen de esto, este tipo de lucubraciones de parte de Fernando Iglesias tenía que ver efectivamente en poner la lupa sobre las mujeres, exclusivamente sobre las mujeres, y denigrándolas, Sí. concluyendo que iban ahí para hacer una actividad sexual. Donde queda perdido todo argumento que sí, quizás era lógico, de cuestionar doble vara sobre pedir que te quedes en tu casa y romper el ASPO por parte del poder político. Pero eso quedó totalmente a un costado, porque cuando ejerces este tipo de violencia machista, y lamentablemente perdiste cualquier tipo de foco y seriedad. Mire lo que comentaba Fernando Iglesias con otro dirigente de Juntos por el Cambio. Para mí, la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner la Argentina de pie. Waldo Wolf le responde, pero ella de rodillas, ¿no? Estas personas son personas que nos representan, que son líderes de un espacio muy importante político de la Argentina. De nuevo, acá es transversal, lo mostramos en el informe y vamos a seguir hablando con nuestras invitadas, pero estos son nuestros políticos. Sí, los que tienen que discutir temas de género en el Congreso de la Nación. Y de esta manera es la consideración que ellos tienen sobre las mujeres. Y hablando de todo un poco, tomando el caso y la violencia que se generó en las redes sociales a partir de estos dichos, de estos políticos y de otros comunicadores en contra de Florencia Peña, hubo un comunicado de Analía Argento del colectivo de periodistas argentinas en conjunto con actrices argentinas. Exactamente, hubo un debate interno, digo, es un debate que está en la sociedad y que está entre nosotros respecto a si hay que contestar, cómo hay que contestar, porque no es el primer caso, estamos hablando de Florencia Peña porque estuvo un día durante el aislamiento social preventivo obligatorio a las 11 de la mañana aproximadamente y ella explicó que fue a pedir por el trabajo para los actores. La mataron en las redes sociales, la degradaron y a cada uno de nosotros que defendimos o que cuestionamos que a una mujer porque ingresa a la Casa de Olivos se la señale como que fue a tener una relación sexual, digo, porque no dijeron fue a comer un asado, fue a jugar al tenis como decían de los jueces, digo, no dijeron che, no, fue mujer, objeto sexual. Objeto sexual, exactamente. No dijeron, pero entró con él, porque una de las chicas señaladas entró con el novio. Entonces el novio que iba a mirar. O sea, digo, un montón de cosas que no pensaron, por ahí fueron a otra cosa. Bueno, nosotras, periodistas argentinas y actrices argentinas, manifestamos nuestro rechazo a la violencia en las redes contra mujeres y disidencias, de la que el ataque a Florencia Peña es un ejemplo resonante, pero que ocurre sistemáticamente. Repudiamos cualquier operación de amedrentamiento y violencia simbólica de género. Basta de machismo enquistado en los medios, el acoso y la fake news. Porque a veces decís una palabrita para que los ratones de los demás empiecen a bailar. Gracias, Ana. Con Ana y Eli formamos parte de ese colectivo, así que desde el programa y nosotras como periodistas, obviamente que adherimos a ese comunicado. Lupecker, ¿qué te pasa con todo esto que estás escuchando y monitoreando que está pasando en esta campaña electoral? Sí, Cata, muy cansadas primero de la agresión sexual, pero además decir con todas las letras, el hashtag que sigue en Twitter y que vemos todos es la petera presidencial, ¿no? Y lo que decía Eduardo es de rodillas, o sea, todo el tiempo es simulando una escena de sexo oral que nos hace acordar, por supuesto, la escena de Mónica Lewinsky con Bill Clinton que inauguró toda una era política, pero lo que se quiere hacer es, por un lado, denigrar a una actriz que va a hablar desde un lugar de intentar preservar el trabajo para actrices y actores que se ha perdido tanto en todo este tiempo. Y entonces es, si puede ocupar un lugar de poder político, cultural, es porque tiene sexo con alguien, ¿no? Así llegan, según los prejuicios, todas las mujeres a cualquier lugar que ocupen. Pero además algo que es también muy importante, las mujeres no podemos disfrutar del sexo oral, de darlo, de recibirlo, porque eso está demonizado. Entonces es una sociedad en donde se pide que las mujeres estén todo el tiempo sexualizadas, pero después se denigra el acto sexual de las mujeres. O sea, está mal que las juzguen por eso, pero además la idea sexual sobre las mujeres es absolutamente denigrante.
de parte además de diputados que han votado el aborto legal, seguro y gratuito. Fernando Iglesias sí se quedó con la última palabra a los gritos porque quería minimizar la ley y que no se pudieran cumplir los abortos no punibles en la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito el 30 de diciembre, pero claramente es un país que está a la avanzada en América Latina sobre la libertad sexual de las mujeres y lo que quieren decirte es arrodillate porque yo te lo digo, pero si una mujer decide tener sexo porque lo quiere, que no era el caso de lo que estaba pasando en la Quinta de Olivos, también queda demonizada como algo denigrante. Déjame preguntarle a Natalia si esto es una norma del discurso público en redes sociales, si esto lo están viendo de hace mucho tiempo, si se ha modificado algo, ¿no? Yo no lo veo, pero por ahí. Lo primero para decir es que es una práctica habitual en todas las fuerzas políticas. Para algún sector podría resultar tranquilizador creer que es privativo de algún ámbito político, pero lamentablemente en Argentina Es transversal. y en el mundo Sin grieta. lo que pasa es que sucede en todas las fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque es parte de la representación de la sociedad. Y entonces, parte del debate que vemos en Twitter ahora, y que del debate no, de las agresiones, porque eso no es un debate, son solamente agresiones y demonizaciones de una persona, cuando en realidad podríamos estar discutiendo, como decías Cata al principio, podríamos discutir el fondo de lo que se trata, que es de pensar la doble vara con la que se miden algunas cosas, con que se toman algunas decisiones, la razonabilidad de ciertas decisiones y medidas e interlocuciones. Digo, esos son los debates importantes. Argumentos, básicamente. Los argumentos, y justamente ahora, en este año y en los meses que siguen, que van a ser de campaña política, probablemente esta vaya a ser una norma, esto vaya a empezar a pasar como pasó antes en Argentina y como sabemos que ha pasado y sigue pasando en muchos países del mundo, de la región y también del norte global, donde se cambia el eje de la cuestión, se esquivan los argumentos y se pasa a hablar de las personas, a caracterizar a las personas, a demonizar o estigmatizar a las personas por lo que se cree que representan o el lugar que se les quiere asignar, en lugar de debatir ideas. Y eso lo que hace es achicar la democracia. Totalmente. Eso lo que hace es perdernos la oportunidad de enriquecer la democracia con la diversidad en la política, que fue el momento y el motivo por el cual empezamos a abogar por más mujeres y más diversidad en general en la política. Ahora, Natalia... Entonces, bueno, creo que ese es el punto. Una cosa, el discurso de violencia, vos decías bien, ¿no? Transversal, nosotros poníamos el ejemplo de Iglesias y de Alperovich, un poquito para mostrar que esto está en todos lados, como vos bien... O tweets viejos de Alberto también. Sí, bien, Anda a lavar los platos, digo, para... Muchos, hay de todos lados. muchas muestras de Claro. esa violencia de género. La pregunta es si esta violencia se profundizó a través de las redes sociales, si tomó otra dirección, porque uno lo que ve, sobre todo en estos últimos tiempos, y más en el marco de una campaña electoral, es que cada vez son más furibundos. Bueno, eso creo que tiene que ver con la forma en que operan las redes sociales en general. Y lo vemos en este tema y lo vemos en tantos otros, donde las acusaciones, la adjetivación, la violencia, los insultos reemplazan el intercambio de ideas. Y por supuesto está potenciado por lo anónimo de las redes sociales. En muchos casos, en otros casos claramente vemos que no, que con toda impunidad, con nombre y apellido y con personas públicas se suben a esa forma de, no sé, de trascender, de tratar de conseguir mayor apoyo de ciertos sectores. Creo que merecemos más como sociedad de nuestros representantes de todos los partidos. Total. Paula, desde adentro, ¿cómo lo vivís todo esto? Mira, yo lo escuchaba recién a los diputados o leía y pensaba, ¿no? Nosotras, a las mujeres trans, nos piden decálogos, un currículum extenso, expertise. Y la verdad que da un poco de vergüenza Pergaminos. escucharlos pensar así, cuando debería haber un debate de ideas en torno a algo y lo llevan a ese lugar. Un lugar que atrasa, un lugar que no está acorde a la época, donde el feminismo realmente es una bandera y donde las victorias que se han llevado en el último tiempo, no solamente para un sector partidario, sino para toda la sociedad,
vienen acompañadas de ese feminismo. Atrasa, pero atrasa y son los mismos sectores. Y la verdad que es una pena porque en un tiempo donde todo esto empieza a resurgir, donde, mirá, una mujer trans hoy en un programa, en un horario central, pudiendo hablar de estas cosas, entablando un debate de forma transversal con otras feminidades. Eso no ocurría antes. Sin embargo, en vez de poner esto en valor, quieren atrasar y quieren ir hacia otro debate, que es el machirulaje, eso que antes existía. ¿Vos lo sufrís mucho, digamos, más allá de lo que vos ves a tu alrededor? Yo estoy bañada todos los días con un aceite en que todas esas cosas me resbalan. Pásanoslo, préstale, lo bien que haces. Pero para, Paula, yo te modifico la pregunta. ¿Qué pasa con el feminismo en los barrios? Lo estamos discutiendo en un set de televisión, se discute en el Congreso, en redes sociales. ¿Qué pasa en los barrios? La tarea que tenemos nosotras, todas, junto con la compañera, es tratar de que ese feminismo, que no es un feminismo popular todavía adentrado en lo que es en la tierra adentro de las barriadas. Sí, para la mayoría de los argentinos y argentinas. Exactamente, pero porque hay un entendimiento de que el feminismo no responde a las clases sociales, sobre todo a las vulneradas, pero en realidad cuando nace el feminismo popular, que fue hace pocos años, donde están insertos colectivos que hasta ese momento no tenían voz, nosotras somos parte de eso, pero también hay otras mujeres con otras identidades, las afro, las originarias, las migrantes, las villeras, las gordas, que aparecen a través de ese feminismo popular y que lo que hacen es lograr la visibilidad, pero también que haya cierta empatía entre las compañeras y los compañeros del barrio, porque también hay que hablar de algo que es el debate que se viene. Si no, son las nuevas masculinidades. Un feminismo popular que hable de las luchas de las mujeres en paridad, en equidad, tiene que hablar también de las nuevas masculinidades, porque si no, no vamos a avanzar tampoco. Y estas personas atrasan, porque vuelven a hablar de ese machirulaje. Y cuando vos hablabas del tuit de Alberto, sí, yo creo que también hay que aprender que los varones empiezan a deconstruir, y que empiezan a entender que este tiempo habla de otros conceptos. Es cierto eso, es cierto que han evolucionado. Y ahora, nosotras vamos falta evolucionando muchísimo también. y a mí yo me pregunto y quiero preguntarle a Lupecker, ¿por qué no saltan tanto los varones? No sé, él saltó, hoy saltamos el colectivo de periodistas mujeres defendiendo a una actriz mujer, saltó Schurman, saltaron varios, pero no hay hombres organizados, líderes y dirigentes de distintos ámbitos saltando corporativamente, ¿o no? Déjame decirte una cosa. A mí me parece que cuando abordamos el campo simbólico con este nivel de agresión, es como luz verde para después el hostigamiento hasta físico, ¿no? Sí, y de hecho muchas veces los varones que terminan saltando, como vos decís, Cata, también son los que más ligan, ¿no? O sea, los que más cobran en relación a justamente a ser los que apoyan determinados reclamos de las mujeres. Cuando, por supuesto, si se demoniza, por ejemplo, el sexo oral, ¿no? Que los varones no van a querer sexo oral, entonces van a denigrar a la persona que se los hace como sensación simbólica, ¿no? Eso no es cierto, no es que salen ganando los varones. Entonces vos decís, ¿con qué ganan? Bueno, ganan, por ejemplo, con tener más y mejor sexo con alguien que disfruta y que se los puede dar, no con alguien que queda denigrada como la petera por cualquier lugar que pueda ocupar, sea ser la directora de la escuela o ir a una reunión en la presidencia, ¿no? Y digo, en relación a lo que vos preguntabas de cómo es esta violencia, a mí me preocupa muchísimo que la violencia sí aumentó en las redes, como decía Natalia, se personalizó más, en vez de ser a movimientos, es a personas. Hay un estudio que hizo Comunicar Igualdad, sí, que además muestra que la violencia trascendió las redes. El 46% recibió mensajes intimidatorios personales. En Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay es este estudio. El 33% recibió violencia en la vía pública. Violencia en la vía pública. Sí, Estamos hablando de violencia ya acercándote a una persona. Exactamente, y el 4,2% en su domicilio. En Brasil pasan cosas gravísimas, incluso con legisladoras trans que necesitan seguridad, que son atacadas permanentemente, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Así como vemos hoy en los Juegos Olímpicos y debatimos y apoyamos, por supuesto, cuando Simone Veil dice, bueno, me tengo que correr para preservar mi salud mental, pero vemos que Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, dice, me voy de Twitter. Vemos que Ofelia Fernández dice, por mi salud mental me
me tengo que ir de Twitter. Y piensan, Bueno, y por ahí duda si quiere seguir en la política. O sea, bueno, a pero ese es nivel que ella llegamos. duda, por suerte está Paula, por suerte hay algunas candidatas que vienen de las villas o de barrios populares, pero te dicen qué bueno que hay una joven de 26 años en el puesto 13. Ese es un retroceso en la política. Sin lugar a dudas, a las mujeres, en la medida que más ganamos, porque este año hay cupo laboral trans, hay documento no binario, hay aborto legal, seguro y gratuito, y hoy se empezó el programa en donde se reconocen tareas de cuidado como aportes jubilatorios por el cual se van a poder jubilar en este año 155.000 madres. O sea, una de las medidas más innovadoras en América Latina Ahora, de reconocer la maternidad.